Puedes seguir el programa Café con Voz a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Y por supuesto agradecer a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web y recuerde buscarnos en YouTube como Café con Voz. Más adelante con nosotros el doctor Alejandro Aguilar, especialista en temas de lavado de dinero, para hablar de este escándalo mundial de las empresas offshore, estas que sirven para crear sociedades anónimas, que no es nada ilícito, pero hasta dónde esas sociedades anónimas dan espacio para que se cometan ilícitos. Ese es un punto de discusión, hasta dónde llega lo lícito y lo ilícito de las offshore. Nicaragua ha tenido que ver con esto, con este escándalo. ¿Será que vamos a ver a alguien reconocido nuestro involucrado en estas cuentas, en estos movimientos que involucran a la realeza española, jugadores de fútbol, artistas, jefes de Estado, a una gran cantidad de personalidades mundiales? Vamos a ver con el doctor Aguilar esto más adelante. Ustedes pueden ser parte del programa, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar también mensajería de texto al 8588-2912. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Arma tu vajilla con Matilde. Canjea tus envases de Matilde, Chocotilde y Fresatilde por una de las 4 llamativas piezas de la vajilla Matilde en cualquiera de nuestros centros de canje o en las unidades móviles Matilde que llegarán cerca de tu casa. Matilde, nutre a tu familia y equipa tu cocina. En Docucentros PBS satisfacemos tus necesidades tecnológicas, ofreciéndote productos con la mejor calidad y el mejor servicio. Consigue todo lo que necesitas en suministros y papelería. Visítanos en cualquiera de nuestros 8 Docucentros PBS. PBS, hacemos que las cosas sucedan. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ha iniciado la Jornada Nacional de Vacunación. A partir de ayer, Winston, hay que llevar a los chavalos a vacunarse, ¿verdad? La meta es administrar 1.895.000 dosis de vacunas en todo el mes de abril, desde el 4 de abril hasta el 28. Tenemos espacio, llevemos a los chavalos y a las chavalas a vacunar, porque es la mejor manera de prevenir enfermedades, ¿verdad? La vacunación de diferentes, se van a aplicar diferentes vacunas, ¿verdad? Además, se van a estar poniendo 1.625.000 dosis de antiparasitario de niños, a niños y niñas de 1 a 12 años, 1.300.000 dosis de vitamina a niños de entre 6 meses y 12 años. Se va a vacunar contra la tuberculosis, contra la meningitis, neumonía bacteriana y viral, diarrea, rotavirus, sarampión, rubiola, topa, meningitis bacterial y viral y bacteriana, hepatitis B, tétano, tosferina, polio. Todas estas son enfermedades que van a procurar ser prevenidas con esta Jornada Nacional de Vacunación que se ha iniciado ayer. Así que vamos a nosotros, los padres de familia, a ser responsables con nuestros muchachos y nuestras muchachas, con nuestros chavalos, y llevarlos a los centros de salud donde se están aplicando estas vacunas. Recuerden que la mejor manera de prevenir enfermedades es dando pasos para inmunizar a nuestros niños. Así que ha comenzado la jornada de vacunación. Me parece importante, interesante y positivo que tanto la jornada se lleve a cabo como que nosotros participemos de ella. Si hay números, hay que cumplirlos. Pero más allá de las cifras, la responsabilidad nuestra como padres y como sociedad de que nuestros hijos estén inmunizados, ¿verdad? Ayer se inauguró acá en Managua un nuevo call center de IBEX Global.
estamos hablando de una inversión de $4 millones que va a generar por lo menos 500 empleos, de acuerdo a la información que se brindaba ayer durante la inauguración de este call center de Ibex Global, que cuenta con una experiencia de 15 años en este tipo de servicios y que tiene instalado alrededor de 20 locales en 7 países del mundo. Me parece a mí que siempre debemos de mencionar las cosas positivas, reconocerlas, decirlas, porque si bien es cierto, hay algunos aspectos en los que no caminamos bien, hay otros aspectos en los que el país está dando paso y la inversión en ese sentido, creo yo, atraer inversión a Nicaragua es una de las cosas que nosotros creemos que se está haciendo de manera correcta. Hay sus excepciones, como les digo, no podemos decir que todo está absolutamente bien en el tema de las inversiones también, pero en términos generales vemos que hay un ambiente que está llamando la atención, ¿verdad? Que está despertando la atención en los inversionistas extranjeros. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, estuvo por ahí y dijo que la inversión de Ibex Global demuestra el compromiso que tiene su país con seguir apoyando a Nicaragua en diferentes ámbitos. Decía también Álvaro Baltodano, que es el asesor para temas de inversiones de la presidencia, que la economía se viene desarrollando bien, la estabilidad macroeconómica se viene desarrollando bien y que el país como tal, por tanto, se vuelve más atractivo para las inversiones. Por otro lado, otra información que quería comentar es lo que, liberaron a Bosco Urcullo, el ex esposo de María Angélica Chamorro, que estuvo detenido. Ayer su papá brindaba declaraciones a los medios de comunicación y decía que, él decía, ¿verdad? Y esto hay que ponerlo entre comillas, que Chamorro había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, aun cuando estaba en relación con su hijo. Esto es algo que nadie puede decir si es verdad o es mentira, porque solamente los que estaban a lo interno de la familia saben si esto ocurrió o no ocurrió, como dice don Francisco Urcullo. Lo cierto es que Bosco Urcullo fue liberado ayer por la noche y el actual esposo o el viudo de María Angélica Chamorro, Eric Arbizú Lara, que es de guatemalteco, pero nacionalizado mexicano, ya fue liberado también. Dice que cuando le preguntaron a él, lo cuestionaron esta persona que está en pantalla es el viudo de María Angélica. Los amigos de radio estamos presentando imágenes de las personas que estaban relacionadas con María Angélica Chamorro antes de que ésta apareciese muerta el pasado 23 de marzo en su casa en Altamira. Decía que no le preguntaron directamente por qué pasó con María Angélica, sino que se dedicaron mucho a preguntarle cómo la había conocido, quién se la había presentado, y por tanto pues siguen la investigación de este caso. Lo cierto es que se ha hecho largo, se ha hecho bastante largo, no sabemos qué hipótesis maneja la policía alrededor de esto, y en la medida que avanza el tiempo, la especulación pues y los cuestionamientos se van a dar porque son propios nuestros. Pues si hay crímenes o hay situaciones donde hay muertos involucrados que se esclarecen muy rápidamente, este parece ser uno de esos casos que es muy, pero muy complejo. Y quería mencionar también, lo que está pasando con la sequía. Ayer decía Virgilio Silva, el director de puertos, de la empresa de puertos, admitía que hay una situación bien grave en el lago Cocibolca. Ha bajado 5 metros de profundidad. La profundidad, las costas se han corrido más de 150 metros. Estas imágenes son de la laguna de Tisma o el charco de Tisma, que se secó también. Pero allá en Moyogalpa los ferries están pegándose, hay problemas para el transporte acuático. Escuchaba a los alcaldes de Río San Juan, de San Juan de Nicaragua y San Juan del Norte, indicando que también en el río hay problemas. Y aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para solucionarlo? No basta dragar
porque dragar va a encauzar el agua y llevarla hasta donde estaba antes y que los ferries, por ejemplo, zarpen sin ningún problema. El punto es qué vamos a hacer para parar el tema del despale. ¿Qué vamos a hacer para detener la extracción de agua de parte de las empresas? Por ejemplo, ahí los arroceros en Tisma, y me disculpa el amigo Michael Healy, pero dice que es el cambio climático el culpable de esto. Y las bombas que están jalando agua, ¿de quién son? Del cambio climático. No, hombre, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida que se debe asumir y que entonces integralmente debe buscarse soluciones para que las imágenes que estábamos viendo y esa queja sobre lo que está ocurriendo con el medio ambiente tenga una solución. No es responsabilidad absoluta del gobierno, ni tampoco es responsabilidad absoluta de los empresarios. Es de todo, del ciudadano que también hace y deshace con la naturaleza. Entonces creo yo que tratar de echarle la culpa al cambio climático tampoco es. El cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo, pero nosotros mismos lo provocamos. No es cierto que nació solo pues, el cambio climático, Winston. O sea, de repente apareció, pues. La esperanza es que el Niño se está debilitando, el fenómeno del Niño. Y se cree que el invierno podría ser buen invierno y así recuperar un poco las fuentes que se han secado. La pregunta es qué vamos a hacer para que se mantengan bien, para que se mantengan con agua. Esa es una buena pregunta que creo yo debemos hacernos todo el tiempo y seguir exigiéndole a las autoridades, a los empresarios que sean socialmente y nacionalmente responsables, ahí sería nacionalmente responsable, ambientalmente responsable en este tema. Llamada telefónica. Aló. Buenos días, don Luis. ¿Qué dice don Alfonso? Aló. Hombre, los ricos y los poderosos son una maravilla cuando manejan las crisis. En este caso le ponen unos nombres extravagantes. Panamá, Paper, Panamá. No son Panamá Pampers. Eso tiene un nombre, se llama Brusa. Brujule, S.A. Pero los ricos son elegantes, hombre. Cuando le ponen la guata, se le ponen crisis inmobiliaria, ya cuando se robaron decenas de miles de millones de dólares en Nueva York. Y entonces, ahorita en el mundo, esta es una crisis global, diarrea global, diría yo, porque todos andan corriendo como conejos asustados. No saben, los Macri, los tales Putin, bueno, hay de todo, ¿verdad? Y eso que nos deje claro que los ladrones no tienen ideología, que puede ser o zurdo o derecho, y eso es grave. Y termino diciendo, es hora de levantarnos el pueblo de Nicaragua. En la sequía, la falta de agua nos va a afectar de una manera tremenda. Ya vemos el Papaturro del lago y muchos ríos, como 50. Una hora de decir, alerta nicaragüense, alerta gobierno de Nicaragua, alerta a todos los mecanismos que tienen que cuidar la fuente hídrica y ponernos a trabajar en eso. Que vamos a comenzar a decir, bueno, vamos a ir de Nicaragua porque aquí ya no hay agua. No, hombre, no es así. Yo creo que ya debe haber declararse una emergencia, porque esto realmente, miren esas imágenes, esto no tiene ya al borde. Creo yo que el tema de la emergencia, pues sí, las emergencias aparece siempre como una alternativa. El punto es que vamos a hacer, esa es la emergencia de ahorita, pero en lugar de parar el despale se levanta la veda, Winston, en nombre del gorgojo descortezador. Y los gorgojos son humanos, ahí andan con unas motosierras por todos lados, sacando en camiones y por montones los árboles. Dice por acá un mensaje: Café con Vos es la hora cero para los árboles. Los ríos significan la preservación de la especie humana. ¿Por qué el gobierno no para la tala de árboles? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no es tan eficiente como cuando defendió empresas mineras en contra del medio ambiente?
Llamada telefónica. Aló. Buenos días, Luis. Mucho gusto de saludarte. Hola. Luis, el problema del cambio climático es uno de los graves errores que se está cometiendo y queriendo hacerse justificaciones. Y hay que ser responsable en estas cosas. El cambio climático es algo natural que existe por siempre. Lo que pasa es que nosotros hemos acelerado el proceso de que este cambio climático nos dé extremas condiciones climáticas. Porque nosotros mismos estamos provocando, no a nivel Nicaragua, sino a nivel mundial. Pero a nivel nicaragüense estamos haciendo cosas que debieron de haberse evitado hace 25 años atrás. No es decir ahorita que vengamos a corregir esto. Ya es muy tarde venir a corregir el problema del cambio climático y de los efectos que estamos teniendo. Creo que lo que nosotros debemos de hacer es poner una veda total, pero no como vos mismo lo estás diciendo ahorita, que pusieron una veda, más bien ampliaron, ahorita dijeron vayan despalen. ¿Quién ha dicho que para controlar el gorgojo descortezador hay que ir despalando? Si más bien se tiene que buscar otras formas de buscar cómo detener a esta plaga, pero vemos ahorita estas consecuencias. Esto que estamos viendo ahorita es un problema que nosotros lo hemos heredado y que nosotros hasta ahora estamos preocupándonos, pero sencillamente las autoridades jamás lo han hecho, jamás se han preocupado y mucho menos la ciudadanía, ni mucho menos la población, porque todo lo que han utilizado es para explotar y no conservar lo que son los recursos naturales. Gracias por su llamada. Tengo un mensaje por acá que dice: no hay tales de cambio climático. Los alcaldes, secretarios políticos están violando las leyes al autorizar despales y Alba Forestal está arrasando también con los árboles. Otro mensaje que dice: y los canaleros que dicen de esta sequía. Dicen ahora con más de 40 ríos secos en Nicaragua que el Cocibolca se está secando. ¿Será que van a hacer el canal? Preguntan ustedes por acá. Dice por acá, otro mensaje que dice: no hay que engañarse. Los call centers son un atraso para el país. ¿Qué futuro tiene un chavalo que está en un audífono haciendo llamadas? El país es interesante la inversión porque recibimos y tenemos salarios de hambre. Es discutible, ¿verdad?, el tema de los call centers, porque creo yo que, pues, a pesar de que hay condiciones a veces denunciadas públicamente que no son las adecuadas en algunos call centers, $500 no te los pagan en cualquier lado, ¿eh? Saber el inglés, por eso la herramienta del inglés es muy importante. Son 500 muchachos que van a comenzar a trabajar en este call center. Que son más atractivos por mano de obra barata, eso nadie lo duda, y por eso las zonas francas han crecido de manera extraordinaria. Pero bueno, hay empleo en esa línea y es importante reconocerlo y darle ese espacio. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, los papeles de Panamá, las empresas offshore, el asesor empresarial y especialista en temas de lavado de dinero, Alejandro Aguilar, está con nosotros para hablar de este tema que ha sacudido al mundo entero. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. ¡Qué rico! Entero, revuelto, cocido o como más te guste. Consumir huevo Nica siempre es lo mejor. Nos garantizan ahorro, salud, nutrición, accesibilidad. El huevo, el alimento más completo y nutritivo. Comisión Nicaragüense del Huevo. Derechos de la familia en la Constitución Política Nicaragüense. ¿Qué es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria es una pensión distinta y sustitutiva de la pensión alimenticia que podrá solicitar uno de los cónyuges o convivientes ante su disolución matrimonial o convivencial a fin de evitar el desequilibrio económico que la separación o disolución puede provocar a uno u otra. La pensión compensatoria solamente se podrá solicitar si no existe distribución de bienes entre cónyuges o convivientes y bajo las circunstancias que establece el artículo 177 del Código de Familia. El Código de Familia es un logro de las y los nicaragüenses. Conozcámoslo y apliquémoslo. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio!
Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23, a través de Canal 3, Nueva Guinea, Nicaragua, y a través de Radio Rumbos, Radio La Costeñísima, Radio Darío y los 102.3 FM de Radio Universidad para Managua y el Pacífico del país. Está con nosotros el doctor Alejandro Aguilar, asesor empresarial, quien tiene una especialidad en el tema de lavado de dinero. Lo invitamos porque el domingo por la tarde el mundo fue sacudido por una investigación periodística. Hoy hay una gran filtración de documentos, 11.5 millones de documentos de la empresa, el consorcio Mossack Fonseca, que es un consorcio de abogados, uno de los más importantes del mundo, que está en Panamá. ¿Qué ha involucrado esto? A más de 100, te voy a decir, no voy a decir exactamente cuántos, pero a más de 100 personalidades, entre jefes de Estado, empresarios, deportistas, artistas, gente de la realeza y bueno, una gran cantidad de personas. ¿De qué se les señala? De ocupar paraísos fiscales para evadir impuestos. Al menos eso es lo que hasta ahora es lo que se ha conocido, ha provocado que en países particulares como en Islandia, por ejemplo, se pida la dimisión de su primer ministro, que se miró sorprendido en una entrevista cuando le preguntaron por el caso. Se levantó de la entrevista incluso y no quiso terminarla cuando le preguntaron del caso. Pero bueno, es parte de la repercusión que ha tenido el tema. Doctor Aguilar, bienvenido a Café con Vos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un placer siempre platicar con usted. ¿Cómo le gusta el café? Pues en este momento Café con Vos. ¿Ya comió huevo? Sí, hoy por la mañana. Huevo nica. Sí. Se desayuna sabroso, es nutritivo, es barato. Es barato, sí. Y además tiene la diversidad, una tortita de huevo, huevito revuelto, sí, huevito estrellado. Este caso nos interesa porque está aquí en boga y el mundo entero está hablando de eso, nosotros escapamos de esa situación. Su primera reflexión sobre lo que ha sido publicado hasta ahora y los primeros pasos que se han dado en algunos países para buscar algún tipo de responsabilidad, si es que la hubiese, en contra de las personas que se han visto involucradas en esto. Bueno, primero, obviamente, la magnitud de la filtración detrás de la cual hay un delito, hay que decirlo también, es lo primero que llama la atención. La filtración del documento. De los documentos, de los 11.5 millones de documentos que son privados y que obviamente han sido obtenidos de forma ilícita. Por lo tanto, de esos documentos no se podrán derivar pruebas. No obstante, esos documentos sí pueden servir para iniciar investigaciones que generen sus propias pruebas. La punta de una madeja, pues, como decimos. Exactamente. Se pueden convertir nada más que en eso, pero no en el elemento principal para determinar ningún delito que hasta el momento no ha sido presentado, ¿verdad? Es decir, hay una serie de planteamientos ahí sobre la posible comisión de hechos, algunos delictivos, los menos, y los más éticamente, si querés, cuestionables o discutibles, ¿no? Desde un punto de vista ético, moral. Eso es la primera reacción que tendría, y creo que hay un desenfoque porque se está centrando más la situación en Panamá y me parece que hay que centrarla más en los territorios, en los países y en las personalidades donde se han encontrado, digamos, hallazgos que resultan sorprendentes. ¿Por qué es escandaloso? Bueno, creo que el escándalo viene porque hay mucha doble moral en el mundo, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien que no ocupa un cargo público intente pagar los menos impuestos posibles, pues está dentro de lo que socialmente parece bastante aceptado. Permitido y tolerado. El hecho de que los políticos, los funcionarios públicos, las personas llamadas a regularizar la situación de los sistemas contributivos, de los sistemas tributarios de sus países, sean los primeros, ¿verdad? Es decir, en crear esquemas para evadir o eludir impuestos en sus propios países, pues resulta bastante más que cuestionable, siendo su responsabilidad de Estado. Estamos hablando de que aquí hay al menos 12 expresidentes o jefes de Estado y cerca de 120 políticos o personas vinculadas a políticos, que por supuesto son personas que tienen sus derechos, es decir,
sus derechos privados y están íntegros. El tema básicamente está en esta doble moral que funciona en el mundo, en el que hay un grupo importante, puede decir, de personas en el mundo que están obsesivamente buscando cómo no ser alcanzados por los sistemas tributarios de sus países, y entonces están buscando dónde refugiarse. Pues. Ahora, hay personalidades, Vladimir Putin no está identificado directamente con alguna empresa, pero sí sus cercanos, pero el blanco es Putin. O sea, a la hora de hablar de quién es el amigo de Putin, o sea, los amigos de Putin o los cercanos a Putin están metidos en esto supuestamente, y ya se pone el lente sobre el presidente de Rusia. Si nos vamos a la parte de Messi, pues es un jugador extraordinario, el mejor jugador del mundo para algunos, y uno dice, pero ¿por qué una figura de este tamaño, o como la hermana del rey de España, o el rey emérito de España, Felipe Borbón, que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué Michel Platini? ¿Por qué Pedro Almodóvar? O sea, tratan de evitar que se le cobre la cantidad de impuestos específicos. Ok, es interesante lo que estás planteando porque si te das cuenta, nosotros no conocemos en detalle las razones por las que estas personas están en esa lista de haber sido clientes de esta firma legal. Sí. Estamos hablando de más de 200.000 sociedades que ellos han vendido por el mundo en más de 40 territorios, creadas algunas de ellas en paraísos fiscales, no todas, pero buena parte de ellas creadas en paraísos fiscales. Yo quisiera aclarar una cosa, las razones por las cuales una persona recurre a una sociedad offshore pueden ser múltiples. Podría ser el tema de los impuestos, pero no necesariamente tendría que ser el tema de los impuestos. Podría ser guardar la privacidad de la persona, podría ser simplemente una organización patrimonial que le facilite la disposición sobre ese patrimonio, llegado el caso, la necesidad, una distribución de riesgos, etcétera. Es decir, las razones pueden ser múltiples y además pueden ser tan éticas, aceptables y respetables como cualquiera. A eso tendría derecho vos o cualquier otra persona en Nicaragua. Tiene los mismos derechos, ¿verdad? Dicho esto, habría que conocer en detalle, ¿verdad?, cada uno de los casos para saber cuáles fueron las razones o las motivaciones que aparentemente condujeron a una persona a formar sociedades offshore fuera de su territorio. Vámonos a Messi, pues. Sí. Messi compra o se involucra en este asunto 1 o 2 días después de que el fisco español le está pidiendo cuenta. O sea, uno pregunta, por eso uno pregunta, ¿es una reacción inmediata recurrir a este tipo de pasos? En el caso de Adrián González, ex escolta o el jefe de escolta del expresidente Chávez, fallecido Hugo Chávez, sí. Es decir, toma el poder Maduro y abre una cuenta a él de $400,000 y 1.6 millones. Sí. Es decir, uno inmediatamente comienza a pensar mal, porque si dan los pasos inmediatamente después de que se dan cosas trascendentes como esta, entonces no tenemos otra cosa que sí hay. Sí, bueno, parece que fueran situaciones distintas, estas específicas de las que estás hablando. Sí. Por un lado tenemos una persona que tiene una responsabilidad pública porque es un escolta o un ex escolta, no es un empresario, pero por el otro lado tenés a Messi. Que ganaba $200 al... Claro, por eso te digo que lo que salta a la vista es que se trata de casos totalmente distintos. Por el lado de Messi lo que tenés es un jugador, ¿verdad?, de alto rendimiento que recibe como salario una fortuna y que seguramente tiene un equipo de expertos y asesores fiscales que son los que lo han metido en este embrollo, buscando salidas seguramente para ver, parece, o yo deduciría que para pagar menos impuestos, pues, ¿verdad? Es decir, entonces, bueno, el tema está en que yo creo que hay que decirlo claramente, pues los impuestos donde uno está hay que pagarlos, en el territorio donde uno se encuentra, pero también hay que decir que no conozco a ninguna persona que nunca me haya venido a visitar para decirme, tengo un problema, he pagado menos impuestos de los que yo hubiera querido pagar, seamos sinceros, ¿verdad? Entonces todo mundo se ubica en la posición de intentar pagar dentro de lo correcto los menos impuestos posibles. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor Aguilar. Cuando volvamos, las empresas offshore, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿A dónde está la delgada línea que no se debe
entre lo lícito y ilícito. Nicaragua, ¿qué ha pasado con Nicaragua? ¿Será que más de alguno anda ahí tembloroso de aparecer en alguna transacción que no es debida de acuerdo a las normas del país o normas internacionales? De esto y más hablaremos luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Cada vez más cerca de usted, con su agente Banpro en comercios afiliados, puede realizar de forma rápida, fácil y segura transacciones de consulta de saldos, retiro de efectivo, depósito a cuenta, pago de tarjeta de crédito, venta de tiempo aire, pago de servicios públicos. Recuerde nunca revelar su PIN, exigir su voucher por cada transacción realizada. Para mayor información llama al 2255-9595. Monto máximo de transacción y horario de atención varía según comercio. Banpro, Grupo Promérica. Y Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Arma tu vajilla con Matilde. Canjea tus envases de Matilde, Chocotilde y Fresatilde por una de las 4 llamativas piezas de la vajilla Matilde. En cualquiera de nuestros centros de canje o en las unidades móviles Matilde que llegarán cerca de tu casa. Matilde, nutre a tu familia y equipa tu cocina. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan, conversando esta mañana con el doctor Alejandro Aguilar, asesor empresarial, quien tiene especialidad en el tema del lavado de dinero. Lo hemos invitado para hablar del tema de los famosos papeles de Panamá que han sacudido al mundo. Doctor, las empresas offshore, ¿qué son las empresas offshore? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué de pronto hoy todo el mundo las ve como algo que no se debe hacer o con el que no se debe relacionar? No, yo creo que esto no va a pasar. O sea, esto del escándalo yo te puedo asegurar que va a pasar porque las empresas offshore han existido siempre y yo creo que van a seguir existiendo porque, como te he insistido antes, el hecho de que una empresa sea una empresa offshore no significa que con ella se está cometiendo ningún delito. Otra cosa es que con esa empresa, ¿verdad?, se pueda aprovechar ilícitamente la persona para cometer algún hecho delictivo. Pero eso es otra historia. Entonces no van a desaparecer y a pesar de este escándalo no van a desaparecer ese tipo de empresas. O sea, ¿por qué te digo esto? Básicamente, si lo pudiéramos decir de la manera más sencilla posible, una empresa offshore es aquella que escapa al control de las autoridades del territorio donde vos estás asentado o donde vos estás contribuyendo. Y probablemente tampoco o no necesariamente tiene por qué tener actividades económicas en el territorio, ¿verdad?, que ha emitido los documentos legales o las licencias o la incorporación de esa sociedad. Es decir, es un personaje creado por múltiples razones que la mayoría de ellas, debo decir, insisto, de carácter lícito por múltiples razones, privacidad, distribución de riesgos, etcétera, y esa sociedad, ¿verdad?, responde pues a una estructuración que pueden hacer normalmente pues empresarios en el mundo, protección de patrimonio, distribución de riesgo, generación de nuevas inversiones, etcétera. Pues es decir, hay una multiplicidad de razones por las cuales se puede considerar como lógico que existan. Ahora, también hay que decir que normalmente no todos los países del mundo generan cantidades como las que generan algunos territorios como Panamá, que claro, es que asusta, ¿verdad? Es decir, a la gente pensar que una sola firma puede haber creado 200.000 sociedades en un periodo de tiempo, pues eso evidentemente estamos hablando de cifras mayúsculas, pues considerando que eso forma parte del giro ordinario de los negocios de toda la sociedad panameña y del Estado panameño. Pues es decir, ellos han construido
un modelo de funcionamiento alrededor de este tipo de servicio. Y bueno, y eso es lo que es, pues, es decir, pero el hecho de que se pueda generar fácilmente pues una compañía no significa que la vas a mal utilizar. ¿Hasta dónde comienza la parte? Ahí viene la gente, la gente a preguntarse, ¿dónde está la frontera de lo lícito y lo ilícito en esto? Pues básicamente yo te diría, es como cualquier otra sociedad realmente, pues es decir, estamos hablando hoy de Panamá, pero lo mismo te podría decir de sociedades constituidas en Estados Unidos, como las que se constituyen en el estado de Nevada, por ejemplo, que se constituyen en 3 días y prácticamente no pagan impuestos tampoco, o las sociedades que se constituyen en territorios que están bajo el control del Imperio Británico o dentro de Gran Bretaña, pues, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que el mundo se ha globalizado o en Hong Kong, ¿verdad? O en Seychelles o en cualquier otro territorio. Seychelles fue la del escolta de Chávez. Sí, bueno, pero lo que quiero decirte es que ¿por qué razón genera en el mundo más confianza una sociedad constituida en un paraíso fiscal europeo, ¿verdad? O un paraíso fiscal bajo el control de Gran Bretaña que otro paraíso fiscal? Pues es una cuestión de nombre, tenés un buen nombre en el mundo, ha sido imperio y entonces la gente lo ve pues con mayor respeto y credibilidad esa compañía. Pero insisto, es quien ha encargado la formación de esa compañía o quien la ha adquirido, quien es responsable, el primer responsable de con qué propósito lo utiliza. Otra cosa es que esto llama la atención sobre el trabajo que hacemos los profesionales o que hacen los profesionales que asesoran, ¿verdad? Es decir, la generación, la creación, la incorporación de estas empresas. Y ahí hay una serie de obligaciones que han cambiado radicalmente en el mundo entre lo que ocurría en los años 80, 90 y lo que viene ocurriendo después del 2000 para acá, porque ahora tenemos una serie de obligaciones y llamó la atención, pues, es decir, a todos los profesionales que se dedican a asesorar empresas, una serie de obligaciones de debida diligencia que nos debería obligar a conocer, ¿verdad?, el usuario final de cada compañía en la que un profesional interviene o participa o asesora. Recuerde que usted puede participar 2270-9887 y aquí están los mensajes ya en el 85-88-2912. Café con Voz, una apreciación para el panelista. Yo no le llamo doble moral a esto, le llamo corrupción cruda y llanamente es un delito, porque las empresas se crean para ocultar capitales que generalmente son oscuros. Es lo que dice uno de nuestros televidentes oyentes, y aquí está otro que dice: ¿por qué ocupan comúnmente Panamá y las Islas Caimanes para realizar acciones como esta, doctor? Sí, bueno, le insisto pues a tu primer comentarista que uno tiene que ir caso por caso, pues decir, yo no puedo decir responsablemente todos los casos y todas las personas que están señaladas en esos documentos son personas que han cometido actos de corrupción. Yo no lo puedo saber, me explico, puedes decir. Ahora, cuando yo me refería al tema de la doble moral, lo que decía es que todo el mundo habla de pagar impuestos, pero los primeros que debemos pagar impuestos pues somos cada uno de nosotros, me explico. Y como te he dicho antes, no conozco a nadie que me diga que quiere pagar más impuestos de los que debe pagar, ¿verdad? Entonces, ahí o sea, nadie que pueda pagar 5 paga 10, es lo que quiero decir, ¿verdad? Y hay otro elemento importante. El mundo se escandaliza mucho por el tema de que existan paraísos fiscales, ¿verdad? Pero son capitales procedentes de sociedades ricas e industrializadas quienes se refugian precisamente pues en paraísos fiscales, me explico, puedes decir, y a veces no quieren o se muestran, puedes decir, con una tacañería increíble por el mundo porque realizan actividades económicas en territorios que podrían ser como el nuestro, pero no quieren pagar impuestos aquí, a pesar de que probablemente tienen que pagarlos en su propio territorio o en otro territorio. Entonces ahí obviamente esto es muy cuestionable de que sea planteado de esa forma. Como te he dicho al principio, los impuestos deben pagarse y punto, ya está. Ahora, ¿por qué Panamá y por qué ciertos territorios? Bueno, vamos a ver. Hay algunos países donde se permite la creación de compañías, ¿verdad? Con algún nivel de rapidez, muy económico, se hacen muy rápidamente, luego es muy fácil de administrar, luego es muy fácil encontrar personas que puedan ser nominales, es decir, que puedan funcionar como prestanombres, como decimos popularmente, como se dice popularmente, que puedan, y se brinda esto como un servicio, y se brinda como un servicio masivo. Entonces la gente no asume que hay algo malo en esto, pero efectivamente
el hecho de que vos prestes tu nombre y tengas que sobrevivir de esa manera, no significa que tu nombre no va a ser mal utilizado, me explico. Puedes decir, ojalá que tu nombre cayera en manos de una persona que solamente quiere hacer una distribución patrimonial adecuada, pero puede caer pues tu nombre y vos como prestanombre podés aparecer pues en sociedades que puedan ser utilizadas para fines ilícitos. Llamada telefónica, doctor. Aló. Buenos días, Luis, de nuevo, buenos días. Dígame, don Alfonso. Aló. Buenos días, señor. Disculpe que no le diga su nombre, no lo manejé bien, pero, señor panelista, a mí usted me luce como un hombre respetable, capaz, y su análisis, pues, ahí andan, don Alejandro, doctor Alejandro Aguilar. Y yo, usted está haciendo su análisis desde su óptica, pues. Pero yo me pregunto, escándalo de corrupción a todas luces, ¿por qué estamos preocupados de si las investigaciones fueron obtenidas de manera ilícita y no nos preocupamos de si son culpables y si están cometiendo fraudes monumentales? Es decir, nos fijamos en el detallito, pero lo hacemos como detallón, pero no vamos al fondo. Yo me pregunto, ¿por qué el señor Macri corrió a decir, no, yo no estoy en eso, si no hay nada malo en eso, y el tal Putin lo mismo, y vamos a ver, oiga, estamos comenzando a dar la cuerda, no sabemos cuántos tiburones vienen en esta pesca, ¿verdad? Yo lo que quiero, o sea, le pido, le ruego, que usted nos aclare si en esto hay un escándalo de robo y de fraude, o solamente de los papers de Panamá. Vea qué lindo. Gracias, don Alfonso. Bueno, don Alfonso, muchas gracias por su llamada y por su comentario. Vamos a ver, cuando yo le decía que este caso, parte de unos documentos que han sido obtenidos ilícitamente, era solamente con el propósito de que todas las personas entendieran que estos documentos no sirven como prueba. O sea, lo que se derive de esta investigación sirve para denunciar ante el mundo cualquier caso concreto que pueda resultar especialmente escandaloso, llamativo, pero no sirve para procesar a nadie. Solamente eso, pues no he querido con eso decir nada más que algo que técnicamente pues es importante que todo el mundo lo entienda y lo tenga claro y lo sepa. O sea, de estos documentos no van a haber condena. De estos documentos lo que podrán haber son nuevas investigaciones, como efectivamente van a desarrollar algunos países, ¿verdad? Van a desarrollar investigaciones, ya han iniciado investigaciones, y de esas investigaciones podrán discernirse responsabilidades, algunas de ellas administrativas, otras, las extremas, serán penales, y en muchos otros casos no va a pasar absolutamente nada, ¿me explico? Porque les voy a poner un ejemplo de personas con las que probablemente no va a pasar absolutamente nada. Asumamos que alguien adquirió o tiene una sociedad panameña, ¿verdad? Es decir, dentro de su cartera de inversiones, creada por Mossack Fonseca, y la tiene declarada ante el fisco de su país, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene declarado el valor de esa compañía, y tiene declarado dónde esa compañía realiza actividades económicas y todo lo demás. ¿Qué es lo que le vas a investigar? Lo que pasa es que esos casos no salen a la luz, ¿verdad? Los que salen a la luz pues son los 118 políticos, los 12 jefes de estados o presidentes y algunos los deportistas, exactamente, pues, pero asumamos que ahí hay otro montón de personas que han adquirido sociedades, que son sociedades efectivamente offshore, que las tienen declaradas en sus países, ¿verdad? Que el valor patrimonial de esa compañía está razonablemente declarado. ¿Qué le vas a investigar? Quiero ejemplificar lo que está diciendo el doctor y para graficarlo de la mejor forma. Si este escándalo se hubiese destapado en el año 2000 o 99, Arnoldo Alemán hubiese aparecido con Nip State Development, que era la empresa o sociedad offshore que se utilizó en Panamá para hacer el proceso de la Huaca. Para recordarlo con un ejemplo nuestro, a lo mejor en el escándalo hubiese aparecido Alemán, pero la Fiscalía nicaragüense y la Justicia nicaragüense hubiese tomado el dato para comenzar a investigar sin basarse específicamente en lo que decía la gran filtración de los documentos. ¿Me equivoco, doctor? ¿Así? No, sí, estamos de acuerdo. Pues como digo, volviendo al tema que nos ocupa, asumamos que hubieran nicaragüenses ahí y que esos nicaragüenses tienen como 10.000
documentos en los que se menciona Nicaragua. Bueno, entonces suponete que dentro de esos nicaragüenses hay personas que tienen alguna sociedad y las tienen declaradas aquí. O sea, no hay ninguna razón por la cual ni enojarse ni molestarse. Esas personas han declarado su sociedad. Claro, si esas sociedades, ¿verdad?, han sido utilizadas para actos ilícitos, esa es otra historia completamente distinta, puedes decir. Y eso es lo único que yo quiero dejar claro, graficar, que lo que nos fijamos obviamente pues es en el punto, ¿verdad?, de los hechos o los actos ilícitos y los también de los inmorales, pero pueden haber muchos casos en los que no hay nada de eso. Dice que hay más mensajes, doctor. Dice, ¿hay escudos fiscales legales para pagar menos impuestos? ¿Es legal esto a través de la offshore? Es una de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre lavado de dinero lícito e ilícito? Con claridad, eso es lavado de dinero, es una manera de ocultar el origen de los fondos. Otro mensaje que dice, las Islas Caimán son famosas por ser un paraíso fiscal de lavadores de dinero de hace muchos años. ¿Cuántos nicaragüenses tendrán dinero por ahí? Esas sociedades, dice otro mensaje, se abren sin ningún control. Aquí es difícil abrir una cuenta en dólares, imagínense una sociedad anónima. Pregunten por cuántos años es la exoneración de la Huaca, Loto y los demás, dice. ¿Cómo se le llama, un mensaje más, cómo se le llama a los tipos que en Nicaragua compran de todo, nunca trabajan, nadie investigan y tienen sociedades anónimas? Son varios de los comentarios y preguntas. Sí, bueno, son muchos comentarios, me van a disculpar que no tenga probablemente la habilidad ni el conocimiento ni la respuesta para todo el mundo, pero les agradezco pues que esté despertando tanto interés la conversación. Esto se va a seguir conversando durante muchas semanas y meses. 11.5 millones de documentos. Sí, hay muchos documentos que leer. Las autoridades estarán muy ocupadas, pues, ¿verdad? Sobre todo en algunos territorios. Porque entiendo, perdón, solamente para el paréntesis, que incluso los periodistas lo seccionaron. Van primero seguramente, van a ir en un proceso por periodo, ¿no? Entregando información de acuerdo a lo que vayan encontrando por su país. Si hay 10.000 documentos de Nicaragua, pues más de alguno aparecerá mencionado. No sé cuántos estarán realmente temblando con miedo de que aparezcan sus nombres por ahí, pero si no has hecho nada, hermano, nada malo, como dice usted, sí, tranquilo, tómate tu café y comete tu huevito, única, tranquilo, ¿sí o no? Sí, así es. Yo, como le digo, pues yo conozco mucha gente que tiene sociedades offshore que las tiene declaradas, pues, y están dentro de su cartera de inversiones, y las autoridades incluso de su territorio conocen efectivamente de eso, y si reciben alguna utilidad o alguna retribución, las declaran igual, me explico, pues. Entonces ahí esto no es el problema. La generación de escudos fiscales, que es una de las preguntas, esto también es lo más normal en el mundo, pues, es decir, no se trata de fijarte o de concentrarte en el hecho de que una persona, ¿verdad?, está tratando de pagar los menos impuestos que la legislación le permite, porque debo insistir, ¿verdad?, en algo que ya dije antes. Nadie que pueda pagar 5 va a pagar 10, ¿verdad? Ahora, si pagás 5 porque sos ignorante, porque no entendés el sistema, ¿verdad?, así funciona. Y si pagás 5 porque las autoridades no son capaces, ¿verdad?, es decir, de hacerte pagar los 10 que debería haber pagado, pues desgraciadamente también eso es parte de los desajustes del sistema. Pero no seamos, quiero decir, no digamos cosas que no vamos a cumplir. Nadie paga 10 si puede pagar 5. Ok, entonces es responsabilidad de los estados, y ahí sí hay que poner el dedo, es responsabilidad de los estados generar sistemas tributarios que sean eficientes, que sean ágiles, que sean rápidos, que devuelvan dinero a los contribuyentes que tienen derecho de que se les devuelva ese dinero, ¿verdad? Porque debemos decir que los sistemas tributarios no son exactamente iguales en el mundo. No, y el nuestro no es muy equitativo. En Estados Unidos hay un montón de gente feliz porque le van a devolver dinero, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, porque tiene hijos, porque tiene una serie de razones que aconsejan que su liquidación final anual de impuestos genera una devolución de recursos, pues, ¿verdad? Entonces, son otras las razones que deben, me parece a mí, preocuparnos. Ahora, claro, la generación de un entramado, ¿verdad?, con propósitos defraudatorios del fisco es cuestionable desde un punto de vista ético y también es perseguible desde un punto de vista... O sea, no se tiene que estigmatizar también, doctora, que cualquiera que tiene una empresa creada por no. Offshore es un lavador de dinero. No, para nada. Un delincuente, un narcotraficante. No. Porque se puede hacer esa equivalencia. Eso no tiene nada que ver, como te digo, es
muy normal en el mundo de hoy, un mundo globalizado, lo era hace tiempo, pero ahora lo es mucho más, que se busquen la generación, ¿verdad?, y la creación de compañías en distintos territorios. El tema básicamente está en que ahí deben incrementarse los niveles de cooperación en el mundo, los convenios, ¿verdad?, es decir, en materia tributaria, el intercambio de información, y hay muchísima gente, pues es decir, que como te digo, que teniendo sociedades offshore, están declaradas en sus territorios. Por tanto, el hecho mismo, ¿verdad?, no puede ser considerado algo ni malo ni bueno, pues es decir, simplemente pues es un hecho, es un acto de la realidad empresarial y comercial mundial. El tiempo se nos está acabando, pero quiero preguntarle por la imagen de Panamá, que ha procurado de alguna manera quitarse ese color, como decimos, ¿verdad?, de lavandero, porque eso es que lavado de dinero y todo lo que es el lavado pasa por ahí, andate para Panamá, que ahí todo se te facilita. ¿Cuánto se afecta la figura de la nación? Es muy difícil en este momento pues hacer una evaluación, han pasado apenas algunas pocas horas desde que se han dado a conocer estos documentos, pero efectivamente el daño que va a sufrir Panamá va a ser importante y yo no puedo en este momento medirlo. Debo decir que no es una firma legal la que hace sociedades offshore en Panamá, es cualquier cantidad de firmas, forma parte de su modelo, ¿verdad?, de prestación de servicios internacionales. Entonces la afectación que va a tener es una afectación muy grave. ¿Cuánto se van a beneficiar también otros territorios por el hecho de la afectación a Panamá? Pues tampoco te lo puedo calcular en este momento, no te sé decir exactamente. Y lo que sí te tengo que decir es que hay muchos territorios, ¿verdad?, que son también paraísos fiscales y que están bajo el control de las grandes potencias del mundo, ¿verdad? Entonces no nos llamemos a equívocos, ¿verdad?, creyendo pues que Panamá era una cosa inusual dentro de un sistema mundial que tiene algunas ventajas mal utilizadas, si se quiere, ¿no? Bien, doctor Alejandro Aguilar, asesor empresarial y además de eso, especialista en temas de lavado de dinero. Le agradezco que haya venido. Seguramente vamos a seguir conversando más adelante, si es que aparece algo que tenga que ver con nosotros más específicamente, pues a lo mejor para analizar si ese algo o ese alguien cometió o no cometió o está dentro de lo que se puede considerar como normal, o ya estaríamos hablando de otras situaciones que habría que analizar más a profundidad. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias pues por la invitación. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco su sintonía y participación. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de